algún día voy a venir a trabajar en ese edificio. Mis hijos me miraron como quien dice, ¿quién sabe, mamá? Y les dije, aunque sea para servir café, lavar piso o como portera, voy a venir. Y la vida me trazó otro destino. Ingresé al palacio como legisladora. En el día que se discutía, estaba en tela del juicio y se discutía la ley para aprobar el fondo COVID, que es un fondo creado por el gobierno para ayudar a la gente que estaba, para ayudar a la población. Y ese día para mí fue un honor estar dentro de esa casa democrática, casa de las leyes, casa donde las decisiones a nivel país, ahí se deciden. Y eso fue como un empuje, para mí fue un paso. No pensé que me llevaría a tantos horizontes a nivel mundial, que para mí realmente ha sido un gusto, un orgullo, y decirle a todos aquellos, absolutamente a todos, que no deje de soñar y más allá de sueños, llevarlo a la práctica, llevarlos adelante, porque solamente llegué donde llegué con trabajo y sacrificio, con empeño, con ganas de llegar y de ser parte. Así que bueno, espero que pueda seguir aportando, no solamente en este país, sino a nivel mundial. El conocimiento que vaya adquiriendo, hoy me van a hacer, hoy con esa experiencia de participar en ese foro, también para mí es una experiencia, porque ten seguro que de cada participante sacaré algo importante para mí. Y es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angelina. Pronto suena impactante los relatos, ¿no es cierto? Las historias que cada uno tiene en la vida y que sin lugar a dudas sirven de aprendizaje al momento de que uno no tan solamente escucha, sino que también a uno le hace sentido. Y en base a lo que el relato que has realizado, Angelina, la pregunta que me gustaría hacer para que la puedas compartir con la audiencia que está viendo este foro es, tú indicaste que de acuerdo a tu experiencia, en base a la experiencia, como tú lo señalaste también, ese aprendizaje, empezar a construir y avanzar con los países hacia el progreso. ¿Qué le dirías tú a los ciudadanos? Bueno, Marcos, en cuanto a un país, yo lo único que diría, si tuviera que decirle a un país en una situación, no digo cuando hay una guerra, porque ahí es difícil ya decir, salgamos todos adelante. Es difícil porque están los ataques, pero cuando es situación de la que estamos enfrentando todo el mundo, que todo el mundo de una u otra forma, por eso que cada gobierno hace lo posible, lo imposible y lo posible para que en su país, por ejemplo, digo de mi país, que en el cual vivo, Uruguay, mi gobierno hace lo imposible para que la pandemia no esté más en nuestro país, que no esté más con su gente. Entonces, ante mi visión, siempre, o sea, en ese caso siempre va a haber crítica. Crítica, ¿por qué? Porque el ser humano es egoísta, que está viviendo, porque la pandemia no elige grupo político, no elige sociedad, no elige nivel económico, es para todos por igual. Entonces me parece que es momento, en ese caso país, momento de dejar el egoísmo, dejar los intereses personales, los intereses partidarios para atrás y trabajar en conjunto, en cooperación, para que todos salgamos de esa situación. Porque si todos nos encerramos, obviamente con las fronteras cerradas, el país no crece, porque un país crece cuando tiene las fronteras abiertas hacia el mundo, por intercambio de comercio, por intercambio
también. Cada persona a veces piensa que el mundo se le derrumba porque no ha vivido experiencia al extremo, porque su mundo en su larga vida o corta vida no ha tenido experiencia porque de repente por ahí se requiere vivir una experiencia en la vida para decir, si puedes sobrevivir eso es nada para mí. Todo requiere una experiencia que te haga sacar un espíritu de mirar más allá. Es cierto que a veces la circunstancia que nos toca vivir ante el miedo de enfrentar y nos hace quedar en un rincón. Elegimos quedamos como si fuéramos los únicos en el mundo que estamos padeciendo eso. Pero nos olvidamos tenemos que hacer amplia la mentalidad y viajar en países que están viviendo situaciones de extrema gravedad, que son los países que están enfrentando la guerra, los países que están pasando hambre, estos niños que cada tanto la UNICEF nos hace acuerdos, los que nos olvidamos, varios que nos olvidamos de esa situación, de estos niños que necesitan alimentarse. Viajemos, llevemos nuestra mentalidad para ahí. Entonces, esos niños país que me da oportunidades, tengo familia, ¿qué me voy a ahogar en un vaso de agua? Tengo que encarar la vida, tengo que transmitirle a mis hijos, porque si yo como pilar fundamental de mi hogar, de mi familia, que a veces llegas a ser un pilar o referente. Realmente el mensaje que nos has dado, sin lugar a duda, que nos sirve de lecciones también como para poder ir ejecutándola nosotros en nuestro diario vivir. Bien, Freddy, te doy el espacio para que continúes con el programa. Angelina, mira, yo soy bastante emocional en general, ¿ya? Y tu historia de vida es impresionante, pero a mí me interesaría saber algo más de lo personal tuyo, porque ya vimos, ¿cierto? Nos presentaste cómo fue así, a grandes rasgos, tu llegada al sitial en que estás hoy día, pero a mí me gustaría que nos pudieras contar tú la parte emotiva de todo este proceso que te llevó a tomar la decisión en Angola, en ese momento justo de tu decisión, y el desarrollo personal y familiar, las emociones que tuviste que pasar hasta el día de hoy. Yo sé que es un tramo de historia muy largo, pero también que tienes la capacidad de poder transmitirnos eso, porque realmente fíjate, nosotros que no hemos tenido, gracias a Dios, te digo, no hemos tenido la experiencia tuya, sí, nos interesaría mucho saber, fíjate, conocer esa parte tuya. Nosotros somos, yo al menos soy muy emocional, fíjate, y me encantaría poder saber esa parte de tu vida. Muy bien, Freddy. No hay problema, no hay problema. Yo lo quise hacer amplio porque, dado los tiempos cronometrados, quise hacer un pantallazo más general y eso, pero está muy bien, no hay problema ninguno. Más a lo personal, más a lo profundo, yo digo, casi sacar esa personalidad que tengo, por decir, fue casi imposible, pero como para mí, a mi modo de ser, a mi modo de ver las cosas, prefiero que lo imposible no exista en mi vida. ¿Por qué digo casi imposible? Porque en la aldea en la cual el Cuanza Azul, provincia de Cuanza Azul, en una de las aldeas que me tocó vivir, dada la tradición de mis padres, la mujer no tiene voz. Tanto que es así
a mi temprana edad, a mí se me prometió un marido. Se me prometió un marido a los 3 años, porque era algo que podría suceder dentro de esta familia y a los alrededores. Era la única hija mujer, la primera en nacer dentro de esa familia, y estaba destinada a una familia también cercana, por decir, casi pariente de los familiares de mi padre, infelizmente ya fallecido ahora. Nacer con eso, es decir, crecer ya con esa idea de que ya tienes marido, ya empiezas a tener muchas responsabilidades de temprana edad. Ya no tienes aquella misma libertad de todas las demás niñas, de jugar de igual forma, de andar de igual forma, de hacer las mismas cosas. Más allá de que desde la misma temprana edad ya se te van adjudicando tareas y aprendizajes que tienes que cargar a lo largo de tu vida, más siendo la hija mujer, no tanto a los varones, pero las hijas mujer sí, son uno de los pilares. Después de tu mamá, eres el segundo pilar dentro del hogar. Entonces vas creciendo con esa experiencia de vida. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en esa situación que te comprometa no pasa nada. Ciertas religiones, cierta parte del mundo que sucede, pero se respeta hasta que llegue el momento de casamiento. Pero ¿qué pasa cuando no se respeta esa parte y la persona que supuestamente va a ser tu esposo a muy temprana edad empieza a abusar de ese cuerpito pequeño porque es comprometido pero no tiene tu misma edad? Por lo tanto, si no tiene tu misma edad, no tiene tiene la maldad distinta, o tiene un pensamiento más evolucionado. Estamos hablando de una niña de 3, 4 años con un comprometido 14, 15 años. Entonces estamos hablando de un adolescente que tiene pensamientos ya bastante creativos y eso. ¿Qué pasa cuando empieza a abusar de ti a tan temprana edad? Entonces empiezas a sumar agravantes de tu vida, ¿no? La guerra, la falta de médico, la falta de asistencia, la falta de todo, el abuso, la violencia y todo eso. Y cada vez que vas saliendo de una aldea a la otra, esa familia, cuando tú dices que te liberaste al fin, a los pocos días aparece también. Es como una mochila que vienes cargando pero nunca la puedes bajar. Es imposible bajar. Entonces, desde ese momento, en aquel momento yo no tenía salida. Veía que mi destino era ese. Pero no sé si digo gracias a la guerra, que es imposible decir gracias a la guerra, pero digo sí gracias a la guerra, porque fue por la guerra que me permitió, junto a mi familia, nos permitió, entre tantas otras, emigrar de una aldea a la otra, así sucesivamente, hasta llegar a la capital. En la capital, estando en la capital, la cosa fue distinta. Porque ahí mi madre, a no poder estar dentro de la capital propiamente dicho, se tuvo que mudar en uno de los municipios apartado, que era una zona de chacras, porque ella estaba acostumbrada a trabajar la tierra. Entonces, yo dentro de Luanda, iba a buscar agua a unas 6, 7 cuadras en la casa de una familia, aún así dentro de la capital. Teníamos que ir a buscar agua a 6, 7 cuadras, todos los días era el mismo trabajo. Y una familia que mi madre conversaba mucho y hablaban el dialecto, sí, eran amigas. Entonces en un momento mi madre le dijo a ella, me tengo que ir a Viana, pero es una lástima porque Angelina ya empezó a estudiar y sería nuevamente sacarla de escuela y empezar. Y la señora le dijo, ¿y por qué no la dejas acá? Así termina sus estudios. Y para mí cuando mi madre me dijo eso, Freddy, créame que yo sentí como que era, no sé, un alivio tan grande, que yo digo, al fin no tengo que ir a Viana porque
ya sabía que en Viana se había instalado la familia del que sería mi esposo. En conclusión, él también estaba ahí esperando que yo fuera con mi madre. Mi padre era partidario de que yo fuera con mi madre, porque de hecho, como soy la única hija mujer, yo tenía que estar, como la tradición lo manda, tenía que estar sí o sí cerca de mi madre. Pero como mi padre de alguna forma priorizaba los estudios, mi madre le dijo, no, ella sí quedó para estudiar en la casa de fulana de tal. Y eso fue para mí la libertad más grande que tuve, porque me vi libre de las violaciones, del abuso que cargaba desde mi primera infancia. A lo largo de estos 3, 4 años hasta los 7, 8 años. Mucho tiempo. Y con el miedo de que se me descubriera, también estaba eso, y que me pudieran haber entregado a esa misma edad, a esa familia, para que me creara, y mi madre recibir una golpiza de aquellas que no tienen nombre, como ya era habitual que mi padre la golpeara constantemente por los errores de los hijos. Angelina, realmente, fíjate, impacta escuchar tus palabras ahí, y creo que nos falta tiempo. Nos va a faltar tiempo, pero vamos a tener más oportunidades, fíjate, porque tu historia estoy seguro que no termina ahí. Y tampoco está terminando hoy día, gracias a Dios, yo creo que va a continuar un buen tiempo más. Estamos sobre la hora, que el reloj es pero, mortal en estos casos.